Ahora tendremos el honor de oír al profesor Dr. Carlos Monteiro sobre por qué las recomendaciones para una alimentación saludable deben considerar el procesamiento de los alimentos. Carlos Monteiro es profesor titular del Departamento de Nutrición de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, es coordinador científico del Núcleo de Investigación en Nutrición y Salud de la Universidad de São Paulo. Con la palabra, doctor Carlos. Gracias. Me gustaría iniciar agradeciendo la invitación para estar con ustedes aquí hoy y saludar también a mis colegas Gisele, mis colegas del Ministerio de Salud, mis colegas de la OPAS, de la OMS, de la FAO, representantes de varios países que tenemos aquí hoy en esta reunión. Y voy a empezar a compartir mi pantalla. El tema de mi presentación es una pregunta, ¿por qué guías alimentarias deben considerar el procesamiento de los alimentos? Mis diapositivas están en inglés, pero voy a hablar en portugués. Entonces, voy a empezar intentando responder por qué actualmente no podemos ignorar el tema del procesamiento de alimentos cuando hacemos recomendaciones sobre alimentación saludable. Y después vamos a ver una clasificación de alimentos que consideran el procesamiento de alimentos. Desde ese momento vamos a ver evidencias epidemiológicas que muestran que uno de los grupos de esa clasificación nueva de alimentos, cómo él se relaciona con la calidad, dieta y el bienestar de la población. Y vamos a ver finalmente algunas guías alimentarias que se basan en las situaciones. E no século passado, a questão do processamento de alimentos era menos importante, mas se tornou tão importante nos dias en los días actuales. ¿Por qué eso sucede? Entonces, lo que vemos es que la alimentación, perdón que hay un ruido. Hay una carpeta que tiene todos los audiovisuales. Y ahí está el de la guía, que no es... Grasas trans y también los nutrientes, proteínas, fibras, micronutrientes. Pero igualmente importante es el hecho de que en los alimentos, por supuesto que los alimentos son muy importantes, que van a definir el perfil de la dieta, pero los alimentos tienen otras características que también van a influenciar en las condiciones de salud, empezando por la matriz alimentaria. Las interacciones físicas y químicas que existen entre los compuestos químicos que nosotros encontramos en los alimentos. Esa matriz alimentaria, ella puede ser cambiada, puede ser destruida por el procesamiento de alimentos, dependiendo del tipo de procesamiento. Un segundo aspecto importante es que los alimentos, ellos no solo tienen nutrientes, pero ya también tienen otros compuestos químicos que no son formalmente reconocidos como nutrientes, pero son muy importantes para la protección de la salud. Otro aspecto importante es que los alimentos, debido al procesamiento, ellos pueden ser vehículos de sustancias químicas extrañas a los alimentos y extrañas también a nuestro metabolismo. Xenobiótico, así llamamos. Los más obvios son los que están presentes en los alimentos y también sustancias que son liberadas por el embalaje de algunos alimentos y que son muy importantes. Y hasta sustancias que son generadas por el procesamiento, incluyendo la alta temperatura y alta presión. Hay también características varias en los alimentos, como textura, sabor. que também são influenciadas pelo processamento de alimentos
e que também influenciam y que también van a influenciar en nuestra condición de salud, específicamente nuestra capacidad de regular el balance energético, de prevenir obesidad, entonces. Y por fin, los modos de comer, cómo comemos, cuándo, dónde, con quién. Eso también va a influenciar en las condiciones de salud, principalmente otra vez o fato de que o processamento de alimentos é importante se el tornou hecho de que el procesamiento de alimentos es importante en nuestro día. consensualmente reconhecido. Está siendo reconocido. Esa publicación de 2019 de la OMS y de la FAO, que establece principios para la alimentación saludable, se refiere en el segundo principio a la alimentación saludable, que ya es basada en una gran variedad de alimentos no procesados o mínimamente procesados y sin la presencia de alimentos altamente procesados. O que não é consenso ainda Lo que no es aún un consenso es qué son alimentos mínimamente procesados, qué son alimentos altamente procesados. Para eso necesitamos tener una clasificación de alimentos de acuerdo con el procesamiento y esa clasificación nueva que voy a presentarles ahora. a classificação nova La clasificación nueva fue presentada em 2009, ela en 2009, el inicio de ella en 2009 está presente en esos artículos que estoy mostrando ahora. Para entender un poco la clasificación nueva, es importante entendermos dónde el procesamiento de alimentos está dentro del sistema alimentario. El procesamiento de alimentos, la industria que procesa los alimentos, está entre agricultura, que es el verdadero local donde son producidos los alimentos. La industria solo transforma esos alimentos en productos. Y entonces la industria está entre la agricultura y la cocina, donde los alimentos son preparados, o directamente entre la agricultura y el consumidor en el caso de alimentos listos para consumo. Pocos alimentos no son procesados, no pasan por la industria. Algunas frutas, algunas verduras, pero la gran mayoría de alimentos pasan por el procesamiento. Ahora, dividir los alimentos en procesados y no procesados no hace ningún sentido porque la gran mayoría de los alimentos es procesada. Lo que la clasificación nueva hace es unir los alimentos según el procesamiento, considerándola particularmente cuál fue el objetivo del procesamiento usado en la producción de aquel producto alimentario. Tenemos tres propuestas importantes del procesamiento de alimentos, que es una actividad humana milenar. Pero ¿por qué el ser humano, las sociedades humanas procesan los alimentos? Básicamente para aumentar la duración de los alimentos, para facilitar la preparación de esos alimentos y a veces para perfeccionar las propiedades sensoriales de esos alimentos. Como ejemplo, los fideos, el aceite y el queso. Esos tres casos vemos esos tres propósitos muy claramente establecidos. Y en realidad, los estándares tradicionales de alimentación son muy compuestos de alimentos no procesados, frutas y verduras, y esos tres grupos de alimentos que yo mencioné, que son los tres primeros grupos de la clasificación nueva. Grupo 1, alimentos in natura o mínimamente procesados. Segundo grupo de ingredientes culinarios procesados. Y tercer, de alimentos procesados, que nada más son que la unión del primero con el segundo grupo. ¿Qué procesos yo uso para llegar al grupo 1, grupo 2 y 3? Procesos físicos, en su mayoría. Retirada de partes no comestibles. Observen la diapositiva. Uso de sal y azúcar. Es común en los alimentos procesados, pero existe un cuarto grupo de la clasificación nueva, donde el propósito del procesamiento ya no es más aumentar la duración del alimento, no es más dejar la preparación del alimento más fácil, no es más dar a ese alimento, o sea, mejorar las propiedades sensoriales de ese alimento. En realidad, el propósito de la producción del cuarto grupo de la clasificación nueva, que son los alimentos ultraprocesados, es crear productos que son muy convenientes, están listos para consumo, tienen una duración muy extensa, son generalmente
con un sabor bueno, tienen un bajo coste, entonces se gana mucho la industria. Lo que es más importante, ellos tienen la capacidad de reemplazar todos los otros alimentos. Entonces, hoy en el mercado encontramos alternativas ultraprocesadas para todo y cualquier alimento del grupo 1 y toda y cualquier preparación culinaria basada en alimentos del grupo 1. ¿Y qué procesos son usados para producir alimentos ultraprocesados? Una secuencia de procesos. Ahí está el nombre ultraprocesado. Entonces, todo empieza, en realidad, con la quiebra de los alimentos integrales y la división de esos alimentos integrales en sustancias alimenticias. Aceites, grasas, proteínas, esas sustancias extraídas de los alimentos son cambiadas químicamente, por ejemplo, por una tercera etapa, es hacer esos nuevos productos. Entonces, la unión de la proteína con la grasa, esa unión, esa combinación de macronutrientes generalmente no es buena. En una etapa, no es sabrosa. Entonces, en una etapa, en la confección del alimento, es el uso de aditivos cosméticos que están allí para dar color, textura, olor a esos. Tenemos embalajes, frecuentemente usando materiales sintéticos, y eso también es muy importante para la salud. Aquí, una definición más formal de alimento ultraprocesado, que son formulaciones industriales de muchos ingredientes que incluye sustancias alimenticias originales o químicamente cambiadas que resultan en la división de los alimentos integrales, que contienen también aditivos que son usados para dejar el producto palatable. Pero más importante es que el objetivo aquí, el propósito, es crear productos convenientes, de bajo coste y que tengan un potencial de reemplazar todos los otros alimentos. Alimentos ultraprocesados. Entonces, nos ayudan a identificar cuando estamos frente a un producto ultraprocesado. Esos marcadores son de dos tipos. O son sustancias que no son usadas en la cocina, como por ejemplo gluten, proteína o aditivos cosméticos. Una otra característica de los alimentos es que ellos son producidos por grandes corporaciones y que tienen una capacidad muy grande de crear demanda para sus productos. Esas 10 empresas, por ejemplo, ellos venden a diario más de $1.000 millones al día, más en el mundo. Aquí ustedes pueden ver ventas de alimentos ultraprocesados en 80 países del mundo. Pueden ver que el consumo puede llegar a más de 300 kilos por persona al año en Estados Unidos, pero aún es muy bajo en países más pobres. Pero esa situación puede cambiar porque esas 10 corporaciones están actualmente, su meta es llegar a esos otros países, incluyendo varios países de América Latina, donde estamos, para que el consumo aumente, de preferencia llegando hasta niveles que tenemos hoy en Estados Unidos. Y vemos el crecimiento de las ventas de alimentos ultraprocesados entre 2006 y 2009 en América Latina, va de 26 para 36 kilos por persona al año. Y lo que tenemos de evidencias que indican que alimentos ultraprocesados van a influenciar en la calidad de la dieta y la salud. La producción del estudio de alimentos procesados es muy dinámica en los últimos años. Tenemos más de 700 artículos científicos que usan ese término ultraprocesado. ¿Y qué muestra esa literatura científica? Una parte de esos resultados deben estar resumidos en esa publicación de la FAO de 2019. Ustedes pueden entonces consultar. Básicamente, los estudios muestran la calidad de la dieta es que mientras más alimentos ultraprocesados en la dieta hay, más la dieta tiene una alta densidad energética y más azúcar, más gorduras no saludables, menos fibra y menos proteína. Es decir, es la receta perfecta para una enfermedad crónica. Los estudios que muestran eso son estudios nacionales realizados en más de 15 países.
Pero los alimentos ultraprocesados no afectan solo el perfil nutricional de la dieta. Aquí ustedes ven 7 mecanismos, efectos del alimento ultraprocesado sobre la calidad de la dieta y no se refieren al cambio del perfil nutritivo. Baja saciedad, microbioma, presencia reducida de componentes bioactivos, varios otros mecanismos. Con respecto al impacto en la salud directamente, tenemos en 2020 7 meta-análisis, 7 conclusiones sistemáticas que evaluaron esa relación. ¿Qué ellas muestran para nosotros? Que el consumo de alimentos ultraprocesados, todos acompañados, estudios de color en su mayoría, que acompañan muchas personas, hace 5, 10, 15 años, que ellos muestran que las personas consumen más alimentos ultraprocesados, tienen mayor riesgo de obesidad, de hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólica, depresión y de mortandad por varios motivos. Entonces, esas evidencias hoy son muy importantes mostrando eso. Algunos de esos trabajos tienen metaanálisis y confirman esos resultados para varias enfermedades crónicas. Y también tenemos, como muchos de ustedes ya leyeron, un artículo conocido del National Health, que es un ensayo clínico, que demostró de una manera muy elegante que la ingestión de dietas ultraprocesadas aumenta la ingestión calórica en por lo menos 500 calorías y aumenta el peso de esas personas. Basado en estas evidencias, ya tenemos varias guías alimentarias que se basan en la clasificación. Primero, fue de Brasil, después tuvimos guía alimentaria de Uruguay, guías de Ecuador y de Perú, también son muy parecidas con el modelo brasileño, y la más reciente es la guía alimentaria de Israel. Los otros países también ya usando esas guías. En el caso, la guía brasileña tiene esta estructura. Voy a hablar un poco de la escoja de alimentos. En la guía alimentaria brasileña hay otros aspectos importantes que Jeffrey Kenno va a comentar con ustedes. Bueno, básicamente en el capítulo 2 son 4 recomendaciones. Primera es que la alimentación saludable debe ser basada en el grupo 1, es decir, con algunas calificaciones. Tiene que ser una gran variedad, tiene que ser predominantemente de origen vegetal y, si posible, producida de manera sostenible por agricultores de la agroecología. La segunda recomendación son muy importantes. Eso coloca en ingredientes para usar solo de vez en cuando. No. Si usted cocina y usted pasa para una alimentación, usted necesita ingredientes culinarios, pero el secreto es usar en pequeñas cantidades. Y sin él, usted no consume alimentos del grupo 1 y menos de manera placerosa y deliciosa. Los alimentos del grupo 3, la recomendación es la misma, usar en pequeñas cantidades, y en ese caso como parte de comidas basadas en el grupo 1 o añadiendo estas comidas. Y por fin, con respecto a alimentos ultraprocesados, la orientación es evitar. Y ahí los motivos son varios. Uno es el perfil nutricional de esos alimentos, que es completamente inadecuado, pero otra es porque son producidos para ser consumidos en exceso. En segundo lugar, ellos cambian los alimentos para los otros grupos, que son grupos más saludables. Y por fin, los medios de producción, de consumo de esos alimentos, ellos perjudican la salud, la vida social y el ambiente. La norma de oro de la guía alimentaria es consumir alimentos mínimamente procesados en natura
Y las comidas deben ser preparadas con esos alimentos, evitando los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, no reemplace agua, leche, fruta por gaseosas o galletas. Es muy claro en sus recomendaciones. Por fin, quería decir que la guía alimentaria es un proceso productivo. No tuve tiempo de hablar, pero es un proceso, un modelo que tiene muchas personas involucradas de todo Brasil, varias universidades brasileñas. Fue hecho en alianza con la Universidad de São Paulo. Entonces, son varias personas que están ahí. Agradezco a las personas. Voy a hacer al final de mis presentaciones. Muchas gracias y estoy disponible para preguntas. Gracias. Ahora para hablar del procesamiento de alimentos, salud y bienestar, un nuevo paradigma, tendremos la participación de Dr. Jeffrey Cannon. Dr. Jeffrey es especialista en políticas internacionales de alimentación y nutrición. Es miembro del Núcleo de Investigación Epidemiológicas en Nutrición y Salud de la Universidad de São Paulo. Tiene las palabras Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey, ¿puede prender su micrófono? Excuse me. Okay. Okay. ¿Me escuchan? Gracias a todos de la OPS que organizaron este seminario. Está excelente. Por casi 40 años he trabajado y ayudado a crear estos guías alimentarios nacionales e internacionales. Estos son bases de las políticas para mejorar las políticas en salud. Bueno, ellos trabajan muy bien y todos ahora están bioquímica, después las guías alimentarias basadas en los conceptos y la nueva ciencia de nutrición, la clasificación de comida NOVA en 2009 y el guía alimentario brasileño en 2014. Y ahí el nuevo paradigma para ciencia de nutrición. Ninguna ciencia absoluta. Ciencias empiezan con ideas, desarrollan teorías generales, son conocidos como paradigmas y son testeados para nuevas experiencias. Paradigmas nunca es la verdad. La ciencia de nutrición es dinámica, tiene que responder a las circunstancias. Esto aún es verdad. En esta crisis pandémica de obesidad fuera de control y sus muchas enfermedades y condiciones. El químico alemán Justus von Liebig desarrolló nutrición en una ciencia muy fuerte y verdadera, siguiendo la descubierta de comidas que podrían ser disminuir sus químicas. Vio la proteína como un nutriente maestro porque era buena para el crecimiento. Inventó la primera fórmula artificial basada en la leche de vaca. La importancia del gobierno fue en dietas para crear hombres fuertes, para luchar en las guerras. Ese trabajo fue para la revolución agrícola, principalmente en Prusia, Reino Unido y Estados Unidos. 200 años después, su concepto de bioquímico, una ciencia nutricéntrica, aún es dominante. Guías alimentarios en la época de las dos guerras mundiales fueron hechos para estimular el consumo de más comida, vista como saludable. Esto fue muy fuerte. Estos guías dependen de esas tablas de alimentos.
La composición química de comidas fue la primera tabla de alimentos oficial en el Reino Unido. Y el conocimiento de la composición es primera y esencial en el tratamiento de dietas, de enfermedades en cualquier cantidad. Estas tablas han sido hechas y son Biblias, como Biblias para las personas que trabajan con dietas y nutrición. Acá hay dos cosas de Estados Unidos, publicada cada 5 años. Globalmente, esos son puestos por las agencias de la ONU y son muy influentes, mismo que siendo hechas para desestimular el consumo de lo que se considera poco saludable. Su pensamiento viene de la teoría de los americanos, Ansel Keys. El paradigma bioquímico no cambió. Estos guías siguen dividiendo ahí las comidas en sus constituyentes químicos, pensando en cómo puede llegar a la salud y enfermedades humanas. Personas son vistas como consumidores individuales. Poca atención se da a las comidas, cómo se hace la comida. Eso se puede ver independiente de eso. Y esos guías ayudaron a disminuir la enfermedad cardiovasculares, pero no la obesidad. Acá está la actual guía de Estados Unidos, en que la obesidad, diabetes está fuera de control en Estados Unidos y a las pandemias mundiales. Solo cambió de edición. Hay más alimentaciones y algunos estándares de dieta. Hay una pequeña relación en cómo las comidas son hechas y las relaciones entre los humanos y el mundo de ellos. Eso está fuera de esto. Ahora con la crisis de confianza, el informe en relaciones de guía dice que el estándar americano no está o jamás ha sido de acuerdo a las ordenaciones alimentarias panamericanas desde el año 1980. Académicos indican fallas del guía o tienen una visión un poco más amplia. Este listado, algunos de los problemas y fallas de estos guías alimentarios muestran sus limitaciones. Estos guías ya están atrasados porque comida, los tiempos y las necesidades han cambiado. Ahora el sistema global industrial de comida está dominado por corporaciones. La pandemia global de obesidad es un gran llamado, pero casi todos los guías siguen con el paradigma bioquímico. Paradigmas como mapas tienen que ser rediseñados. Cuando no muestran un camino, hay una evidente falla de esos paradigmas aceptados. Es la primera etapa en cambiar cualquier paradigma como evidencia contraria. Típicamente, crisis son necesarias, así como esta pandemia de obesidad y el problema climático. Nuevos conceptos llevando a nuevos paradigmas tienen que ser afirmados y testeados. Hay una necesidad de masa crítica y esto lleva tiempo. En abril de 2005, un nuevo concepto de nutrición fue hecho. 23 académicos y autores, incluso 13 presidentes de la Unión de Ciencias Nutricionales, conformaron un panel por 3 días en Alemania. En septiembre de 2005, la nueva ciencia de nutrición fue lanzada en la Conferencia Internacional en Nutrición en Sudáfrica. En los próximos 2 años se discutieron y apoyaron la conferencia en España, Australia, China, Chile, Canadá, Suecia y Brasil. El grupo de trabajo australiano está en la foto, ahí en la diapositiva. El proyecto clave es la declaración de Gießen. Declara que nutrición, que es social, económica, ambiental y también una ciencia biológica y de comportamiento. Y
este nuevo concepto hace la ciencia de nutrición más importante y positiva, interesante. Este listado muestra la nueva ciencia de nutrición, el rol que el bienestar completo físico, mental y social, y no solo la falta de enfermedades. Las dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales no son extras para que sean puestas en un capítulo final. Guías alimentarios tienen que venir de personas de una constelación de disciplinas. Eso ya ha empezado en algunos grupos internacionales independientes. Acá está la segunda y consecuente teoría. Siempre que la nutrición se ve como una totalidad, se transforma en algo irracional, ecuación constituyente. Hay mucho más que eso en relación a la comida. Desde los años 70, estándares de dieta y alimentación fueron transformados y los índices de obesidad rápidamente subieron. Un motivo obvio es lo que fue hecho con la comida antes de ser comprada y consumida, es decir, el procesamiento de la comida. El informe que trata esto en Estados Unidos afirma que los componentes de las comidas serían bebidas con azúcar, snacks, calugas, azúcares, cereales en el desayuno, productos con un alto nivel de lácteos, sándwich y otros como pizza o pizza. Comer esas cosas es como universal. Eso se puede ver en la diapositiva y puedes ver que una palabra está faltando. El producto arriba, los productos son casi todos procesados o ultra procesados. Acá está un listado con los beneficios de la clasificación de alimentos NOVA. NOVA identifica estándares de comidas saludables basados con comidas mínimamente procesadas, como Carlos ha dicho, junto con ingredientes culinarios. Casi toda comida es procesada de alguna manera antes de ser consumida. La mayoría de esos procesos son benignos o neutros. Algunos son malos, como la hidrogenización de algunos aceites. Y la NOVA identifica esos estándares no saludables como siendo hechos por alimentos ultraprocesados y ingredientes más procesados industrialmente. Sin o casi o nada de comida humana. Los humanos no fueron adaptados a esos productos artificiales. En 2014, los guías alimentarios de la población brasilera fueron publicados en un proceso de 3 años y apoyados por la OPS. Fue el primer a adoptar las nuevas teorías. Explicó el uso, los principios claros, las minutas fueron discutidas y revisadas en reuniones con oficiales de la salud pública y de todos los 5 de los estados brasileños. Como Carlos mencionó en el final de su presentación, sus recomendaciones son para platos producidos naturalmente, consumidos por algunos brasileños. Su análisis y recomendaciones llevan en cuenta la sociedad, economía, ambiente y otras cosas. Otros gobiernos también han incorporado el NOVA en sus guías alimentarios, como Carlos mencionó. Y acá está el nuevo paradigma y la intención para la nutrición es universal, positiva, se está en los hechos y mira hacia el futuro. Después de la discusión y revisión, debería ser publicado en todos los contextos como primer principio de la teoría y práctica de la ciencia de nutrición, incluso guías alimentarios. El paradigma bioquímico está cambiando, incluyendo en las Naciones Unidas. El texto allí es la introducción
a la cumbre de las Naciones Unidas de sistemas alimentarios. Y es exactamente esto que se necesita. Quiero mandar mis saludos a varios colegas como Carlos Montero, Klaus Leifman, Marco Hawkins, algunos de otros colegas que están ahí y están en otros países también. Caso alguien quiera una copia de este documento, preparé un documento completo que tiene todas las referencias y mi correo electrónico es ese, jeffreycannon1@gmail.com. Muchas gracias. Gracias, Dr. Jeffrey. Neste exato momento, nós iremos então abrir para conduzir este primeiro debate. Vamos a abrir para que hacer un debate de nuestro seminario. Invitamos a la doctora Giselle Bortolini, coordinadora general de alimentación y nutrición del Ministerio de Salud de Brasil. Pero antes de pasarle la palabra, doctora Giselle, le pedimos que todos y todas que quieran hacer preguntas o aportes o quieran aclaraciones, lo hagan en el chat o levanten la mano apretando el botón de reacciones que está abajo en su pantalla. Abriremos el espacio para 3 a 5 preguntas. Doctora Giselle, por favor. Olá. Hola. Bom dia, agradeço. Buenos días, agradezco por las excelentes presentaciones del profesor Carlos y de Jeffrey. Vamos a abrir para preguntas, caso alguien tenga interés, levante la mano y también puede hacerlo en el chat. En cuanto las personas se manifiestan, haré algunas preguntas para que empecemos con la discusión. Para Lina, aún está con nosotros de la OMS. Yo creo que sería importante si que Lina hable un poco más de cómo funcionará la coalición para la dieta saludable que está siendo propuesta en el ámbito de la cumbre. Y para Israel, para que él hable un poco de los próximos pasos, si hay más alguna agenda ahí prevista por la FAO regional para el Año Internacional de Frutas, Verduras y Legumbres. Y para todos, incluyendo el profesor Carlos y el profesor Jeffrey, llevando en cuenta los desafíos que están ahí plantados en relación a la pandemia que todos los países están enfrentando, como los impactos de los sistemas alimentarios y en la mala nutrición, ¿qué estrategias ustedes visualizan que serían importantes para los países para que lo adopten, para fortalecer sus guías alimentarios? Quiero que hablen un poco en relación a esto y el chat está abierto para quien quiera hacer preguntas a la OMS, a la FAO y a otras personas. Gracias. Bueno, Lina, ¿puedes hablar? Saludables. Gracias, Giselle, por la pregunta. De hecho, tenemos una nota conceptual de la coalición de dietas saludables y queremos co-crear cómo la coalición funcionará junto con los aliados que apoyarán, y en especial me gustaría que los Estados miembros tengan el liderazgo de esa coalición en conjunto con nosotros. Tuvimos algunas expresiones de interés, incluyendo Dinamarca, Suecia, Guyana, Suiza y algunas agencias de las Naciones Unidas también. Y en el lunes tuvimos una reunión con representantes de Chile que ya demostraron el interés en juntarse a la coalición. Y lo que la coalición quiere hacer es apoyar a los países en la realización e implementación de su ruta para la transformación de sistemas alimentarios. Y nosotros no queremos empujar a cualquier modelo o forzar cualquier modelo. Cada país debe decidir en relación a esto y muchos países tienen el diálogo de las cumbres alimentarias, de la cumbre alimentaria y ya terminaron
lo que ellos quieren enfocarse. Y el tema es aprender algo en conjunto, como está haciendo este equipo, sobre temas específicos, y deben existir subgrupos de la coalición de dietas como ambientes alimentarios, valoración de los alimentos también, y apoyar a los países en especial con el apoyo técnico, como ha sido hecho ya por las Naciones Unidas, y en especial también compartir las experiencias. Este es el propósito de esa coalición de dietas saludables, y traer también guías que las agencias de las Naciones Unidas han hecho en relación a ese asunto. Creo que en general es por eso que es importante que tengamos varios Estados miembros juntándose para que no tengamos la influencia de una visión única, para que tengamos visiones abiertas y que los países africanos puedan juntarse. Y tenemos interés en Ghana, pero no queremos a algunos Estados miembros más poderosos, digamos así, que tengan influencia exagerada. Queremos que los países puedan ir en su propio ritmo y como ellos creen que sea importante el cambio de los sistemas alimentarios. Y obvio, como Jeffrey Cannon mencionó, cambios de paradigmas son necesarios. Y esto tiene que ver con los cambios políticos y visiones políticas. Es importante, por lo tanto, que exista una variedad de opciones para que los países puedan ver para cuál camino ellos seguirán. Y queremos que los caminos sigan a las formas más saludables y justas de la convención alimentaria. Pero que quiera más información, les voy a poner mi mail aquí en el chat. Y por favor, entren en contacto conmigo en caso ustedes quieran saber más. Muchas gracias. Gracias, Lina. Acá en el Ministerio de Salud en Brasil hemos recibido la propuesta de coalición y estamos haciendo un análisis. Creo que otros países lo recibieron y están analizando también. Y puede ser una excelente oportunidad para fortalecer aún más este debate. Gracias. Invito a Israel para que hable un poco en relación al Año Internacional de las Frutas, Legumbres, Frutas y Verduras y cómo esta gente puede impulsar los guías alimentarios y los alimentos in natura y mínimamente procesados. Israel. Talvez ele tenha desconectado. Ele não consegue. Bom, então assim, debate Bueno, que eu gostaria... entonces, el debate que me gustaría oír, pero aquí hay una pregunta de Gabriela para el profesor Carlos, que ella quiere saber cuál es la metodología más adecuada para evaluación de la evidencia científica cuando se busca añadir el procesamiento de alimentos en las guías. Esa fue la pregunta de Gabriela de Argentina. Y ahí, Carlos, si usted quiere también hablar un poco sobre estrategias que usted piensa que los países pueden adoptar para fortalecer las guías alimentarias, considerando el nivel de procesamiento también es un punto importante. Gracias, Giselle. Entonces, con respecto a qué los países pueden hacer, primero, entonces, por supuesto, la divulgación de las guías. Guía alimentaria es un paso. Una guía debe llegar a las personas. Aún mañana vamos a discutir esa divulgación. Eso es importante, es fundamental. Hacer con que deje de ser un documento y pasar para realmente los locales, las personas. Es importante crear ambientes donde las recomendaciones que están en las guías sean posibles de adoptar. Entonces, esas políticas son fundamentales. La guía alimentaria para la población brasileña, el capítulo de obstáculos y de políticas que son necesarias para
atacar esos obstáculos. Entonces, en esas políticas es fundamental entendernos por qué el consumo de alimentos ultraprocesados cada vez es mayor en todo el mundo. ¿Cuáles son los factores que llevan a las personas a abandonar los alimentos tradicionales, la manera tradicional de alimentarse y pasar a consumir alimentos ultraprocesados? Hay varios vectores. Uno de ellos, por ejemplo, es marketing. Y nosotros, en nuestros países de América Latina, donde el consumo de alimentos aún no es como en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, el marketing es fundamental para esas empresas, porque es con el marketing que ellos consiguen crear importancia para sus productos y reemplazar los alimentos mínimamente procesados. Ese marketing debe ser controlado. ¿Cómo controlamos? Controlamos igual las bebidas alcohólicas, el tabaco. Entonces, el marketing de alimentos ultraprocesados debe estar totalmente, a veces está totalmente no regulado. Entonces, regular. Otro punto sería el acceso, el precio. Esos alimentos son basados en ingredientes de bajo coste. Es como el cigarrillo. Van siempre a costar poco y menos que los alimentos de verdad. Entonces, es necesario que usted tenga, como en el caso del tabaco, que usted tenga impuestos que pasen, que hagan con que el coste del consumo de esos alimentos sea considerado. Hoy en muchos países esos alimentos son subsidiados. Hay otras políticas, compras de alimentos por programas institucionales. Brasil tiene una experiencia fantástica con el programa de alimentación escolar, que compra de preferencia alimentos mínimamente procesados y evita comprar alimentos ultraprocesados. Hay otras políticas importantes, rotulaje también. Varios países aquí de América Latina, Chile, empezó, México está muy bien en eso, Brasil tiene aún un camino, pero es importante que las personas sepan la advertencia. No existe otro mecanismo para informar a los consumidores que no es importante y es necesario que avancemos en ese camino. Rápidamente, de manera general, en el área de epidemiología nutricional, debemos considerar la totalidad de la evidencia. Desde aquellos estudios de consumo alimentario que yo les mostré en el inicio, ensayos clínicos, todas esas informaciones son muy importantes. Y felizmente hoy tenemos para muchos países las evidencias todas ya que son necesarias para que las guías alimentarias puedan ser revisadas y puedan estar dentro de esa dimensión del procesamiento de alimentos. Ya hablé mucho, paro por aquí, gracias. Gracias, profesor Carlos. Ahora voy a pasar la palabra al profesor Jeffrey, si él puede hablar un poco también en esa perspectiva de cuáles los retos que él ve que los países están enfrentando para implementar, para adoptar un nivel de procesamiento de alimentos en sus guías y estrategias que pueden ser usadas para fortalecer las guías alimentarias en los países. Jeffrey. Vamos a esperar la traducción. Me gustaría mencionar dos cosas rápidamente, y las dos son apoyadas por lo que Carlos dijo. Primero, los actores poderosos que tienen una gran función en el desarrollo de dietas saludables, globalmente y nacionalmente. Aún no fueron mencionadas las corporaciones transaccionales. ¿Cómo mantenerlas? Con respecto a lo que Carlos dijo, uno de los puntos que él trajo en su impresionante presentación fue la importancia de los ingredientes procesados, consumidos. Lo que está faltando, por supuesto, en las guías alimentarias, con pocas excepciones, que sería la guía brasileña, son las comidas. Las directrices hablan de los alimentos y existe un refuerzo
frutas, verduras y legumbres, que raramente son comidas como merienda. Y esas guías deben mostrar la importancia de las comidas. Eso era lo que yo quería traer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para terminar ese bloque, creo que hay algunos comentarios en el chat. Mozambique dijo que ellos no poseen guías alimentarias y que ellos quieren contar con el apoyo de las personas que están participando de este foro. Y ahí aprovecho para hablar que el Ministerio de Salud en el ámbito de Brasil, no una recomendación de ministros de los países de la CPLT. Ese proceso está en curso con el apoyo de la ABC, que es la Agencia Brasileña de Cooperación, para que Brasil pueda apoyar a esos países en la elaboración de sus guías. La doctora Lina pidió la palabra, voy a pasar para ella. Si alguien más quiere hablar, podemos hacer más una ronda y pasamos para la próxima parte. Lina. Gracias, Giselle. Solo quiero responder a lo que Jeffrey habló directamente para mí. Yo no mencioné las corporaciones transnacionales, pero yo dije actores poderosos. Ellos seguro abordan las multinacionales. Entonces, con respecto a las dietas saludables, es importante saber que el diseño de la cumbre alimentaria fue de múltiples actores. Entonces, desde el inicio, todos los actores estaban en la mesa y eso es muy común. No estoy juzgando si es una tendencia buena o mala. Voy a mantener mi opinión personal. Para mí, pero todo ahora es de múltiples actores y todos deben estar en la mesa, mismo para el desarrollo de políticas que, por supuesto, nos traen el tema del conflicto de intereses con respecto a la coalición de dietas saludables. Ahora pedimos a los Estados miembros y las Naciones Unidas para que se unan a nosotros mientras desarrollamos los principios de actuación de actores no estatales que muestran que ellos de manera positiva van a aportar para los objetivos de la coalición de dieta saludable, que es traer el acceso a las personas sobre dietas saludables y sostenibles. Seguro es algo difícil, es algo complejo y seguro las empresas multinacionales tienen su responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, Lina. Antes de pasar para la próxima parte, hay una pregunta en el chat que no fue abordada por los panelistas, pero es la preocupación de Miriam preguntando si existe alguna estadística del comprometimiento de los pesticidas en los sistemas alimentarios y cuáles países más usan esos pesticidas. También pido la comprensión de Miriam porque no fue objeto de discusión la presentación de las personas que están aquí, pero si alguno de los panelistas quiere comentar el impacto de la producción de alimentos en la salud global, podemos hacer una ronda. Gracias. Rápidamente, Giselle, en mi presentación tuve poco tiempo, pero en la primera recomendación, cuando se recomienda que la alimentación saludable debe estar basada en alimentos frescos o mínimamente procesados, ahí es una observación considerando la variedad, tener variedad, como Jack mencionó, no es solo frutas y verduras, serían legumbres, cereales, raíces, son el ser humano, todos esos alimentos. Además, ese alimento debe ser producido de manera sostenible, de preferencia por la agroecología. Entonces, ¿por qué eso? Porque en realidad la agricultura industrial, que está en la base de la producción de los ingredientes de los ultraprocesados, pero también, lamentablemente, está en la base de muchos alimentos que son consumidos directamente por las personas. Usted usa una cantidad muy grande, no solo de pesticidas, pero de
de varias técnicas que no son amigables para el medio ambiente. Entonces, es fundamental eso. Ahora, el tema particular de los pesticidas se refiere a todos los alimentos, no solo los alimentos del grupo 1, pero del grupo 2, grupo 3, grupo 4, todos los alimentos. Cuando usted usa pesticidas, en una investigación reciente hecha de contenido de pesticida en los alimentos, varios alimentos, ¿cómo sería esperado? Ellos son, se encuentra en varias galletas, productos ultraprocesados. Entonces, por eso es muy importante que la forma de producir los alimentos en la propia agricultura es muy importante para evitar que tengamos que consumir esos alimentos, esos venenos. Podríamos hablar de las moléculas, las sustancias químicas que son usadas como pesticidas y que están presentes en nuestra alimentación. Excelente pregunta, gracias. Bueno, gracias, profesor Carlos. Entonces, terminamos ese bloque, esa parte, y paso la conducción para el maestro de ceremonia. Gracias, doctora Gisele, por la brillante realización de ese debate. Antes de pasarnos la palabra al doctor Fabio Gómez, nuestro equipo técnico solicitó entonces un momento para que podamos estar generando un nuevo link para seguirmos con este seminario. Va a ser generado un nuevo enlace. ¿Podemos seguir? Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro evento. Vamos a pasar ahora la palabra al doctor Fabio Gómez, representante de la Organización Panamericana de Salud. Él va a hablar sobre el acceso y consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina y estrategias para la reducción del consumo. Doctor Fabio, tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer al Ministerio de Salud de Brasil por la organización, por la invitación, por la oportunidad de poder aportar con ese diálogo. Solo necesito, antes de compartir mi pantalla, creo que necesito que ustedes habiliten para que yo pueda hacer la presentación. Gracias. Solo para informar que voy a hablar en portugués. Algunas diapositivas estarán en español, pero voy a seguir la presentación en portugués, ya que contamos con la traducción. Voy a aprovechar entonces la traducción. Ni siempre tenemos la posibilidad. Muchas gracias. Y la idea, creo que ella conecta mucho con el debate que ustedes ya están, todo el grupo ya está haciendo. No solo de ahora, todo el grupo ya está bien claro con todas las discusiones, la importancia de restringir la oferta y la demanda de productos ultraprocesados y cómo es la importancia de la guía en ese papel de la reducción de la disponibilidad del acceso al consumo. Entonces, vamos a conversar un poco ahora sobre cómo esos ultraprocesados vienen para mejorar en términos de disponibilidad el acceso al consumo en América Latina y cuáles son las acciones que nosotros podemos y que los países han avanzado para poder reducir esa demanda y esa oferta. Entonces, allá en la publicación de 2015 ya mostrábamos con datos que América Latina ella viene y todos los países están colocando las ventas de productos ultraprocesados. Y ese aumento es un aumento no sustancial. No tenemos ninguna indicación de que ese aumento está parando. Y vemos que ese crecimiento de los productos, de sus alimentos y productos alimenticios y bebidas ultraprocesadas sería 3 o más veces más rápido que el crecimiento de otros alimentos y bebidas, incluso de los alimentos que son colocados en paquetes. Mismo los productos que están en la
columna, en la primera parte, los resultados de productos colocados en paquetes que podrían ser mínimamente procesados, frutas, hortalizas mínimamente procesadas, además de productos procesados. Y miramos entonces en esa parte de ultraprocesados, vemos la diferencia de la velocidad de crecimiento que entre 2009 y 2014 fue 50 veces mayor para ultraprocesados, y con la proyección hasta 2019 tenemos entonces 3 o más veces ese crecimiento siendo más rápido. Entonces, de verdad, están claramente los ultraprocesados como un grupo de productos que va apalancando la alimentación en nuestra región. Y ese conjunto de productos ultraprocesados, eso es muy importante porque muchas veces algunas políticas quedan centradas para intentar reformular esos productos, y al final vamos a ver que además de los elementos negativos nutricionales, como fue dicho ampliamente aquí, los alimentos no nutricionales también son críticos, y con esa velocidad de crecimiento que tenemos de ultraprocesados en nuestra región, nunca vamos a conseguir solucionar, y mismo que fuera solo un problema de los ultraprocesados fuera la composición nutricional, conseguiríamos solucionarla con la reformulación, reducción de nutrientes críticos en el contenido de esos productos. Y esa publicación, ahí decidimos justamente mostrar la cantidad en toneladas de azúcares, por ejemplo, para destacar uno de los nutrientes aquí, que los productos ultraprocesados tiran a los sistemas alimentarios para hacer frente a esa idea de que eliminamos la cantidad de los productos, vamos a tener un efecto sustancial en la alimentación en nuestra región. Eso no va a suceder. Carmen, se puede, gracias. Então, a quantidade de açúcares que são despejados no sistema alimentar dos nossos países de nuestros países solo por ese conjunto de productos. Entonces, entrando en la conversación sobre cómo nosotros podemos reducir esa expansión de los productos superprocesados en la alimentación y en los sistemas alimentarios de nuestros países, una de las maneras más fáciles de identificarnos eso y también pensar cómo las guías pueden ser guías para la población, pero también guías para formulación de políticas que van a apoyar la adopción de las prácticas y de las recomendaciones. Una forma fácil de ver eso es pensarmos cómo esas epidemias son fabricadas y cómo las epidemias de enfermedades y condiciones de salud son generadas en virtud de ese consumo de ultraprocesados, como que ellas son diseñadas. No están ahí perdidas. Existe toda una estrategia para que esas epidemias sucedan, para que esa expansión suceda, tanto en el punto de vista de la presencia de los ultraprocesados en la alimentación, como en el punto de vista de la expansión de las enfermedades relacionadas a esos productos. Y ahí, si pensamos que para fabricar esas epidemias necesitamos un conjunto de productos, necesitamos prácticas que puedan favorecer la expansión de esos productos, si necesitamos políticas pensando si tuviéramos que empeorar la situación y expandir, y cómo son expandidas la presencia de los ultraprocesados en los sistemas de alimentación, cuáles son las políticas corporativas que son usadas para eso ser realizado. Entonces, los productos ya conocemos, ya oímos bien cuáles son los productos que son la fuente motriz de expansión de esas epidemias y enfermedades crónicas no transmisibles. Son claramente el conjunto de productos que tienen un mayor potencial de expandir esas epidemias.
Y desde el punto de vista de las prácticas, Carlos mencionó un poco la respuesta de él para otras preguntas anteriores. ¿Cómo las corporaciones usan las prácticas comerciales para expandir esos productos? Simplemente fabricarlos, pero también todos los actores que están dedicados a expandir la presencia de esos productos y hacer con que esos productos sean transformados en productos para alimentos, sean reconocidos como alimentos esenciales, como parte de una alimentación. Entonces, esa construcción, ella ocurre justamente con el uso de la publicidad, ayuda, precios y promociones, posicionamiento de productos en los ambientes. Entonces, usted encontrar esos productos casi que omnipresentes en todo lugar que usted vaya, y el uso de la rotulaje como una estrategia de cambiar lo que realmente sería el producto. Entonces, tenemos muchos ejemplos de cómo rotulaje es usado para que el consumidor pase a creer que aquel producto es un alimento y no un producto ultraprocesado. Entonces, ese conjunto de estrategias, si no regulamos esas estrategias y esas prácticas comerciales, vamos a tener mucha dificultad para conseguir frenar esa expansión, porque nunca vamos a tener la misma cantidad de recursos que esas corporaciones tienen, y así no vamos a conseguir dar más espacio y ampliar el consumo de productos não processados mínimamente. Se a gente não frear essa pressão, né? esse deslocamento que o ultraprocessado gera desses outros produtos. E a evidência é muito clara em demonstrar isso para a gente também. Na publicação de 2015, a gente mostra com esse índice de desregulação do mercado, né, que é um índice que mede quão desregulado está o mercado, que quanto mais desregulado, maior são as vendas de produtos ultraprocessados nos países, isso analisando 74 países. Então, a gente sabe que se a gente não regula a rotulagem, o marketing, os ambientes, a gente não aplica impostos de maneira a reduzir a acessibilidade financeira desses produtos, a gente não vai conseguir reduzir a expansão deles na alimentação e nos sistemas alimentares, né? E começando para a rotulagem, a gente tem uma publicação que resume um pouco como que os países têm buscado alcançar o objetivo principal da rotulagem frontal, que é facilitar a identificação de produtos que são excessivos em nutrientes, que estão associados às doenças que mais matam e eliminam anos de vida com qualidade da nossa população, né? E a gente hoje passou por um processo de evolução na América Latina e o Caribe, para sair de um sistema que era, no México, o primeiro sistema adotado de forma obrigatória, que era simplesmente uma miniatura da tabela nutricional, que não levava informação que não levava informação, levava dados para a população, que é diferente. Sabemos que os dados, se não são transformados em informação, exigimos de las personas un uso mayor de un esfuerzo cognitivo que los consumidores no hacen desde la década de 1970, que ellos usan poco tiempo y hacen poco esfuerzo cognitivo para tomar sus decisiones. Entonces, desde allá de la adopción de esa miniatura de tabla nutricional, el uso de porciones, identificamos cómo eso era manipulado por la industria para confundir a veces dos productos iguales que tenían porciones de tamaños diferentes, justamente porque esa variación de porción o la propia presentación del paquete permitía que los valores que eran presentados para el consumidor fueran diferentes y fueran incomparables. Y ahí sabemos también, aprendemos con los estudios de investigación con consumidores y marketing, que informaciones que no son comparables van a ser retiradas. Entonces, si el consumidor mira dos productos que tienen porciones diferentes, números diferentes, no consigue comparar, él abstrae esa información. Entonces, en ese momento, Inglaterra surgía con un sistema que colocaba colores a esa mini tabla nutricional, y eso de alguna manera mejoraba una situación que no existía en el caso de esa mini tabla nutricional. Y
Ecuador aprendió un poco de lo que funcionaba y no funcionaba. En Inglaterra decidió eliminar los números y de verdad existía evidencia de que los números complicaban el entendimiento del consumidor y deseó utilizar eso solo textual que trae información alta, baja y mediana, usando no más porción y pasando a usar 100 gramos para estandarizar. Ahí empezamos a aprender también con la experiencia de Ecuador que usar esos múltiples colores exigía del consumidor, hacía con que el consumidor también se confundiera, principalmente en las situaciones donde un producto tenía una valencia conflictiva. Entonces, un producto que al mismo tiempo alto en azúcar y bajo en sal, bajo en azúcar y alto en sal, esas múltiples combinaciones conflictuosas confundían al consumidor y también perjudicaban la identificación de los sistemas en los paquetes que son coloridos en los productos, los paquetes de productos ultraprocesados, y impedían que las personas pudieran tomar decisiones. Los datos fueron mostrando eso. Entonces, no conseguimos en Ecuador reducir y tener un resultado tan efectivo que estamos viendo en los otros países. Y Chile, tenemos una nueva... Innovamos una vez más, América Latina innova en el proceso de diseño del retulaje frontal y dice, no, ok, entendemos que el sistema textual es mejor, pero vamos a estudiar otras maneras de hacer eso. Busque un icono que es reconocido mundialmente, que es el icono de esa señal de pare. Estudia qué sistema de evidencia es más efectivo y más simple para que las personas entiendan. Descubre que la palabra exceso es más efectiva que alto. En ese caso ya no era posible cambiar la legislación. Entonces, el sistema de Chile sale, no porque era la evidencia, pero porque ya la regulación estaba adelantada y siguen usando un perfil de 100 gramos que hasta ese momento existía una otra recomendación que pudiera relacionar el criterio nutricional a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Bueno, México y otros países ahora en un proceso, Costa Rica, Argentina, Colombia, siguen ese proceso de aprendizaje que la región tiene, que es muy interesante, de buscar siempre esa excelencia regulatoria, buscando la experiencia de cada uno de los países, buscando evidencia de cada uno de los países para siempre avanzar y no volver lo que estamos aprendiendo. Entonces, no para por ahí y México sigue con sistema de advertencia, pasa a adoptar la palabra exceso, que tenemos evidencia no solo de Chile, pero también en Uruguay que aparece, pasa a adoptar la base con caloría justamente para ajustar las recomendaciones de la Organización Panamericana de Salud y hacer con que los cambios que el sistema puede traer para la alimentación puedan reflejar en cambios en la dieta y esos cambios en la dieta puedan alinearse con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Ahí los otros elementos que son importantes con respecto al rotulaje, que nosotros siempre comentamos, los países han avanzado en ese sentido también. Más que traer, colocar información de manera simple y alertar a la población sobre el consumo excesivo de nutrientes críticos y de otros ingredientes que vamos a ver después, es fundamental que los países puedan eliminar aquellos elementos que llevan a la población a tomar decisiones, incluso del inconsciente y consciente. Sabemos que muchos estudios, que esos personajes infantiles y otros elementos hacen con que niños y adultos también tomen una decisión diferente de aquellas que ellas incluso creen que sean mejores para ellos. Entonces, un estudio con niños que demuestra el efecto de la teoría de transferencia de sensación, que es una teoría que surgió en los años 1970 y fue todos los estudios que analizan esa transferencia de sensación, llegan siempre a la misma conclusión. Rotulaje tiene una capacidad de transferir sensación, tiene la capacidad de cambiar incluso el sabor del producto. Y es eso que ese estudio demuestra solo colocando la información ahí en el rotulaje. Entonces, que el producto
tiene un mejor sabor solo por el hecho de más. Entonces, esos elementos que van cambiando la decisión de los consumidores de manera subconsciente también deben ser eliminados. Ellos empiezan a ser eliminados en Chile con la restricción y eliminación de los personajes infantiles. En México, avanzar no solo eliminando los personajes infantiles, pero regulando también las alegaciones nutricionales de salud. Entonces, ese estudio, para darles un ejemplo, fue hecho en Suiza con los adultos y se coloca solo a más la palabra. Es una diferencia textual a frutas. Entonces, la palabra fruta, las personas llegan a reconocer ese producto como más saludable. Entonces, es más un paso esencial que los países deben dar y que esas nuevas regulaciones, como les comenté, que vienen buscando esa mejoría, esa mejora con México, después Argentina, Costa Rica, los otros países, Guatemala, Salvador, Caribe, buscando eliminar esos otros elementos que generan ese proceso. Un segundo punto que quería destacar ahora, pensando no solo en rotulaje, pero todo un conjunto, la importancia de la sinergia de las acciones, la importancia de la sinergia entre las medidas que regulan el rotulaje, la publicidad y el ambiente escolar. Entonces, es muy importante que cuando los países están en esa decisión de aplicar el rotulaje frontal, que sirva para facilitar la aplicación de la regulación de la publicidad, de ambientes alimentarios y de la aplicación de impuestos. Entonces, una de las lecciones que tenemos con los resultados de Chile, por ejemplo, con esa iniciativa que fue publicada en agosto de este año, una que la advertencia funciona y cuando ella está dentro de la publicidad, ella funciona aún mejor. Eso significa que los productos que están regulados, definidos como aquellos en Chile que son, ellos van a disminuir, vamos a lograr disminuir la compra de esos productos. Ahí tenemos una prueba real que la regulación de esas políticas, de esas prácticas comerciales, ella es capaz de realmente disminuir la compra e aquisição de produtos. Por favor, que feche o microfone de quem está atrapalhando. E uma lección de esse resultado es que los productos que no tienen advertencia y no son regulados, ellos suben sus ventas y su consumo. Bueno, es tan importante cuanto definir cuáles productos tienen que ser, deben llevar advertencia y deben ser regulados. Es la definición de qué productos no serán regulados. Y en este sentido que los países han avanzado en mejorar el perfil de nutrientes que ellos adoptan y en ese sentido buscar para evitar que productos que tienen que ser regulados estén en la categoría de productos no regulados, porque vamos a incrementar la venta de los productos y va a ser un desequilibrio, porque no vamos a tener el resultado final que queremos, que sería mejorar la alimentación y la salud en relación a esto. Tenemos que avanzar en ese sentido. Los países ya empezaron a hacer eso y buscar los sistemas y adoptar el perfil de nutrientes, porque él está vinculado con las metas de la Organización Mundial de Salud. Y además de eso, la preocupación y también el perfil de nutrientes de la OPAS trae eso, porque no combina también esa clasificación de alimentos con el perfil y trae la necesidad de hablar de determinados de nutrientes, los endulzantes, no azúcares, por ejemplo, que es fundamental y justamente para que se pueda mantener un número de productos procesados regulados que deben ser regulados y garantidos. Y uno de los elementos que hemos identificado y pasando específicamente hablando de la publicidad, que es un reto, es cómo regular la publicidad mejor de lo que ya está siendo hecho y cómo vamos aprendiendo con las experiencias de varios otros países. Es que así como, por ejemplo, la industria de bebidas, la industria del tabaco también intentó, pero eso ha utilizado estrategias de promoción cruzada que justamente enseñar eso y ver la publicidad de un producto no regulado para promover el producto que está regulado. Y esto otra vez es muy importante. Por este motivo, tener un perfil de nutrientes que pueda regular todos los productos que tienen que ser regulados para que tengamos la regulación de la publicidad
de una manera adecuada. Aquí tendremos más productos regulados, haciendo la promoción de productos que están regulados. Y ahí encontramos para bebidas alcohólicas y vamos a encontrar esa estrategia que serán usadas para ultraprocesados, donde los productos son muy parecidos y la dificultad cuando se hace propaganda de la Coca-Cola, cero azúcar. Un autor está haciendo la promoción de la otra opción que con el azúcar, por ejemplo. Si no haces las reacciones a la publicidad, vamos a tener problema. Y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos, que enfrentamos ahora, y la reunión empezó esta semana, es la promoción cruzada que hay en relación a las formas infantiles y diferentes formas y productos de ultraprocesados. Y es bueno recordar que todos son productos que van a confundir la decisión de los consumidores y colocar en riesgo la alimentación y la vida de niños y bebés. Acá es un ejemplo de cómo los ultraprocesados hacen la promoción de esta confusión, que ya no sabemos si las personas están comprando o alimentos o se están comprando un juguete. Este ejemplo me gusta usarlo porque para que sepan que es un dinosaurio o un ultraprocesado, un yogur. Ahí esto ya, bueno, ya no se vende más un alimento o un producto. Esto es muy importante destacar que esta regulación es muy importante para esta etapa inicial de la vida y en la cual los ultraprocesados también van a comprometer con la lactancia, el consumo tanto en la infancia como a futuro de grasas saturadas, de azúcares y sodio, y también el comprometimiento de un efecto entre las generaciones que pueden afectar a las madres y padres y pueden llegar también a la alimentación de los niños con 6, 24 meses. Estamos hablando de una regulación que tiene que ser pasada para este grupo de la población también para que evitemos estos problemas, incluso la alimentación complementaria y en la protección de la lactancia. Otro punto que quiero informar antes de terminar en relación a la publicidad es que siempre me he insistido con algunos países que no tienen un sistema o una política específica para regular la publicidad de alimentos, pero muchos países ya tienen legislaciones para regular la publicidad, por ejemplo, para cuando se engaña al consumidor. Y en esta reunión y este informe destacamos cómo varios países cuentan con mecanismos que ya podrían ser usados para impedir algunas publicidades que están ahí siendo pasadas, porque engañan al consumidor o porque de alguna manera perjudican, porque van a niños. Es muy importante que los países puedan, al mismo tiempo que buscan legislaciones y perfeccionan esos para la regulación de productos alimentarios y ultraprocesados y que puedan usar las legislaciones que ya existen para empezar a sancionar esas regulaciones de publicidades que van expandiendo y siendo usados por eso. Bueno, ya hablé un poco de la importancia en tener esos productos, la definición de esos productos que son regulados, bien definidos. Desde el año 2016, los países de Latinoamérica y de las Américas cuentan con un instrumento que pueda facilitar esa definición para los países y permite que los cambios efectivos van a generar en el cambio de compra y en la decisión de los consumidores se puedan reflejar en un cambio en la alimentación que por fin es conocida con las recomendaciones de la OMS. Si no adoptamos eso, probablemente vamos a tener cambios en las compras que pueden no reflejar un cambio real en la alimentación y no vamos a tener los resultados deseados para el futuro.
termino aquí con el tema de los impuestos. Sabemos que el precio de productos ultraprocesados, acá ha destacado un producto que es una bebida con azúcar. ¿Cuál es el precio relativo de productos ultraprocesados que está disminuyendo en varios países, incluso países que están en esa publicación de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe? Y esto muestra la necesidad de arreglar ese problema que el mercado añade justamente aumentando estos impuestos en estos productos y aplicando eso para que ellos reflejen el acceso financiero. Eso significa incrementar en el momento que uno disminuye el acceso financiero a sus productos, incrementamos el acceso financiero y el espacio, los bolsillos y los estómagos para los alimentos que necesitamos realmente promover. Aquí tenemos una publicidad y al final paso el enlace para la página web de la OPAS, donde pueden subir esta publicación que trae elementos de cuáles son los elementos de diseño de los impuestos para bebidas azucaradas. Y a la derecha una publicación que salió ayer, que nosotros publicamos la nota metodológica de un indicador estandarizado que vamos a usar, que es un indicador que es usado para el tabaco y que acompaña la proporción de impuestos del precio de los productos que es de los impuestos. Es usado para el tabaco. Ya en el caso del tabaco ya tenemos una recomendación de cuánto del precio debería ser en forma de impuestos. Y la idea es que acompañemos este indicador para toda la región. Ya calculamos este indicador para una primera vez para Latinoamérica y el Caribe. Y ahí vamos a seguir a los países y cómo el precio y cómo el precio, es para un impuesto en el caso de las bebidas azucaradas para nuestra región y buscar incrementando eso. Y para terminar, que además de las prácticas, las corporaciones también usan políticas. El mayor objetivo de ellos que es mantener todos los mercados desregulados. Empezamos ahí hablando que la desregulación es esencial para mantener la expresión de los ultraprocesados. Todas las políticas corporativas, incluso aquellas que buscarán sociedades de nutrición, aquellas que van a buscar otros actores para intentar cambiar la decisión de los gobiernos a favor de las empresas, ellas serán hechas para intentar mantener este mercado desregulado y la exposición de sus productos ultraprocesados creciendo en esta región. Si no para enfrentar essas estratégias. Enfrentar esas estrategias de políticas corporativas de la empresa, y ahí una vez más vamos a tener dificultad en quebrar ese status quo de mercados desregulados. Y ahí tenemos muchos de nuestros países en nuestra región. Y ahí termino con esta frase del relator, en especial de las Naciones Unidas, del derecho a la alimentación, que fue del relator especial también el derecho a la salud, que fue también informado por el otro relator y por la vicepresidenta del grupo de trabajo en relación al tema de derechos humanos en las empresas transnacionales y otras actividades empresariales, que mencionan que los estados deben actuar urgentemente para ver esa influencia indebida de las corporaciones en la toma de decisiones del gobierno. Bueno, sin eso vamos a tener dificultad, por más que se conozcan se conozca esto, vamos a tener dificultad de avanzar. Es muy importante, además de conocer y mejorar nuestras políticas, contrarrestar esa influencia de las indebidas corporaciones en la tomada de decisiones del gobierno. Dejo acá el enlace para nuestra página, pajo.org/nutrición, y está en inglés y portugués, y con este código pueden llegar a la página donde hay las informaciones y otras medidas regulatorias que son importantes para que cambiemos este panorama en nuestra región. Muchas gracias.